Ahí, ya estamos grabando. Bien. Bueno, como les preguntaba, ¿prefieren que repasemos, que aclaremos ejercicios? ¿Prefieren que avancemos con trigonometría? De trigonometría les cuento que es bastante. Así que, bueno, no sé, ustedes me dirán qué prefieren hacer hoy. Mirá, vos sabés que daba por hecho que paridad lo habíamos explicado. Voy a explicarles paridad, no va a entrar en el parcial porque no se los dije la semana pasada, pero sí es importante que lo veamos. La verdad es que se me escapó, pensé que lo habíamos visto. Así que, bueno, vamos a arrancar con eso entonces, porque eso sí es importante que lo sepan. Bajar el volumen de acá. El parcial abarca todo hasta la semana pasada. Lo que veamos hoy, bueno, lo de repaso sí, obvio, ¿no? Pero temas nuevos que podamos llegar a ver hoy no entran. Solo lo que vimos hasta la semana pasada. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Lo que les propongo entonces es esto. Vemos paridad, que es importante que lo tengan visto, y después vamos... Lista de temas específicos, no, porque en realidad serían todos los que vimos. Lo que va a ir al final sí es esto de paridad, que no lo expliqué antes, y todo trigonometría, que todavía no vimos nada de trigonometría, pero sí va. El único tema que se saca absolutamente del final para ustedes, que es la cohorte 2020, es el tema de combinatoria. Todo lo demás queda porque se necesita para matemática 2. De hecho, de combinatoria habrá algunas cuestiones que las tengamos que ver sobre la marcha, de qué es número combinatorio, cuando veamos series de Taylor y Maclaurin, pero bueno, ya para esa instancia ya van a estar mucho más cancheros y no va a ser ninguna complicación. Así que sí, trigonometría y paridad sí entra en el final, pero en el parcial no, exactamente. Ahí vamos. Muy bien. Va a haber recuperatorio, obvio que va a haber recuperatorio. Lo único que como habíamos decidido que en lugar de tomarlo hoy, lo tomamos la semana que viene y ya no nos quedan más clases, el recuperatorio lo hacemos viernes o sábado, ¿sí? Así que bueno, tendré que corregir rapidito y después, bueno, así saben si tienen que recuperar. Recuperatorio del primero lo vamos a incluir. Si aprueban el segundo, vamos a dar por recuperado el primero porque va a haber temas que vuelven a entrar, así que es una sumatoria de temas. Así que bueno. Va a ser parecido al anterior. Probablemente sean más puntos, por ahí más cortitos, y lo que no va a ser parecido es el tiempo. Porque estuve analizando todas las estadísticas que nos da el campus, el tiempo que tardaron, cuánto se tomaron en cada ejercicio, etcétera, etcétera, y con media hora hubieran estado bien la mayoría. Algunos sí tuvieron necesidad de más tiempo, pero bueno, así que va a ser más corto. Bueno, arranquemos así, podemos aprovechar, vamos a poner para que ustedes vean después bien el pizarrón. Ahí vamos. Bueno. Ahí estamos. Bien. ¿Cuándo decimos que una función es par y cuándo decimos que es impar? Esto es lo que llamamos condiciones de paridad o análisis de la paridad de una función, lo que vamos a ver ahora. Es decir, si hay algún ejercicio que les pide que analicen la paridad de la función, ustedes tienen que ver alguna de estas dos condiciones primero y después la otra. Una función puede ser par, impar, o puede que no sea ninguna de esas dos cosas, ¿sí? Ninguna de las dos.
¿Por qué agrego esto? Esto de ninguna de las dos no se lo van a encontrar en realidad en los libros escrito así. Ustedes van a analizar si la función es par y pueden decir si sí o si no, si la función es impar y pueden decir si sí o si no, y nada más. No quiere decir que si la función es par, ya puedo asegurar que no es impar, o al revés. Si es impar, digo, bueno, esta no es par. Hay que analizar las dos condiciones. ¿Qué pasa cuando una función es par? Pasa que f de x es igual a f de menos x. ¿Cómo sería esto pensándolo, ¿no? Puesto en palabras como explicación? La imagen de un valor de x que está, por ejemplo, a la derecha del eje y, tiene que tener el mismo valor que la imagen del valor de x simétrico, del opuesto de x, ¿sí? Por ejemplo, la imagen de 2 tiene que ser igual a la imagen de menos 2. En ese caso, y de todos los demás valores de x, ¿no? Porque esto tenemos que verificarlo en general. Si se cumple esa condición, ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Buscando valores particulares? No. Vamos a reemplazar la fórmula por menos x, donde aparezca la x, y vamos a ver qué pasa con esa fórmula. Si siempre nos da el mismo resultado y coincide con el valor de la función, bueno, vamos a decir que es par. Ahora, la otra condición, la de función impar, nos pide que f de x sea el opuesto de la función evaluada en menos x. Es decir, lo que antes acá tomábamos como f de menos x, ahora vamos a pedir que tenga el signo opuesto. Lo vamos a ver con algún ejemplo igual, ¿eh? Pero esto es lo importante para que ustedes tengan presentes para poder analizar la paridad. Tenemos que analizar una condición y la otra condición, cada una de las dos. Y bueno, si no es par y no es impar, listo, nada, lo único que hacemos es decir no es par ni impar. Y ahí vamos con el ejemplo o los ejemplos. Ejemplos. Supongamos que tenemos que analizar la paridad de f de x igual a 3 por x al cuadrado menos 1. ¿Qué habíamos dicho? Que para verificar que sea par debería cumplirse que f de x sea igual a f de menos x. Entonces, f de x ya la tenemos, es esta función. Nosotros ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál será la fórmula de f de menos x? Lo que hacemos es, donde aparece la x, reemplazar, sustituir por menos x. Como verán, el cuadrado está afectando todo el valor. Entonces acá también lo voy a poner ahí arriba. Y sigo. Cuando hacemos la cuenta, ¿qué pasa? Como esta menos x está elevado al cuadrado, el resultado nos va a dar siempre x cuadrado, menos 1. Fíjense, si comparamos la original 1 con la fórmula que nos quedó recién, podemos decir que f de x, que es la versión 1 de la fórmula, es equivalente a f de menos x. Entonces, ¿qué nos está diciendo que se cumple esta condición? Que la función, entonces, f de x es par. ¿Sí? Ahora, siempre va a pasar esto de que la variable quede finalmente como la teníamos al principio, y la verdad es que no, porque si acá tuviéramos, por ejemplo, x al cubo, cuando acá elevo al cubo me va a quedar menos x al cubo. Entonces ya el signo que tenga esta expresión no va a ser el mismo que el que tenía la inicial. Por lo tanto, para ese caso diríamos que la función no es par. Vamos a ver un ejemplo donde no sea par. Esta era par. Vamos a hacer una donde la función no es par. F de x, por ejemplo,
seno de x ahí solita. Bueno, ¿se acuerdan la gráfica de la función seno de x? Esto también ayuda. No les dije algo de la otra gráfica. Vamos a hacerlo primero. Acá para f de x eran 3x cuadrado más 1, era, ¿no? Bueno, esta función hubiera tenido una gráfica que tiene ordenada en 1 y las ramas positivas hacia arriba, ¿sí? Esto es el eje Y. Entonces, fíjense qué pasa con una función par. Esta es f de x. Esta función resulta simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Ya, si nosotros tenemos a simple vista la gráfica de la función y vemos que es simétrica con respecto al eje Y, lo que hacemos es sí hacer todo este desarrollo para verificar que sea par, pero ya sabemos de antemano que debería cumplirse la paridad. Ahora, si pensamos en la función seno de x, la función seno de x arrancaba así y venía para acá abajo, y para el otro lado lo mismo, ¿no? Teníamos acá 1 y menos 1. Bien, si yo tomo el eje Y y esta función la pliego, la invierto, ¿no? ¿Me dará una función simétrica? Evidentemente no es simétrica con respecto al eje Y. Por lo tanto, cuando ahora hagamos el cálculo de f de menos x, fíjense que la fórmula, esta expresión, no es la misma que esta. Entonces, ¿qué decimos? Que f de x no es par. ¿Sí? Si acá nos hubiera quedado una x positiva y fuera exactamente igual, bueno, cumpliría con la paridad. En este caso no es una función par. Ahí no sé si me están haciendo preguntas, ya me fijo. Nosotros para ver si es par, vemos la simetría con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Me están diciendo acá que a lo mejor era menos 1? Bueno, si era menos 1 en realidad, esto iría así, ¿sí? Acá tengo la que va en 1 y acá sería con menos 1. Si fuera menos 1 estaríamos en esta gráfica de acá abajo. La verdad es que cuando lo volví a copiar me quedé con que había puesto más 1. Pero bueno, esa sería la diferencia. Sigue siendo simétrica de todas maneras, ¿sí? Bien. Esto en cuanto al ejemplo de función par. Vamos con algún ejemplo de función impar. X al cubo. Bien, la condición que habíamos dicho que debería cumplirse cuando una función es impar es que f de x sea igual a menos f de menos x. Vamos a ver qué pasa con esta función. Por un lado tenemos f de x, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar menos f de menos x, como que lo tenemos que hacer en dos etapas. Por un lado le tenemos que poner el menos x donde está la variable, f de menos x, ¿sí? Que sería lo que analizamos cuando es par, y vemos qué resulta de esta expresión. Como esto es un signo negativo elevado a una potencia impar, nos va a quedar menos, o sea, negativo, ¿no? Menos x al cubo, o menos 1 por x al cubo. Ahora, si nosotros necesitamos encontrar el opuesto de esta función, menos f de menos x, ¿qué nos quedaría? Menos x al cubo. Sí, ahí estamos. Entonces, este menos con este menos, me queda x al cubo. Como ven,
nosotros al encontrar menos f de menos x, llegamos a x al cubo, que evidentemente es igual a nuestra función original. Entonces, como se cumple, que son iguales, ¿sí? Decimos que f de x es impar. Esa sería una gráfica que corresponde a una función impar. Ahora, hablando de gráficas, esta función, acá tengo x, y es de este tipo, es una gráfica de este tipo. Ahora, como ven, no es simétrica con respecto al eje y ni con respecto al eje x. Pero si nosotros la giramos, ¿sí? Sí hay simetría central ahí. Lo que podemos hacer es, no sé si ustedes vieron rotaciones o simetrías en el secundario, si se acuerdan, pero vale tanto hacer una rotación de 180 grados, ¿sí? Como pensarlo como simetría central. Cualquiera de las dos variantes, en este caso es equivalente. Bueno. Ya vimos ejemplos de una función par, de una función impar, pero puede haber otras funciones que no sean ni una cosa ni la otra. Así que si quieren, vemos alguna de las que están en la guía para que les quede por ahí algún ejemplo de los que tenían que hacer. Si me dicen cuál puede ser, mejor. Si no, busco alguno. A ver. Tengo la guía en papel, pero la vieja. Bueno, acá tengo un ejercicio que dice analice la paridad de las funciones del punto, bueno, era un punto anterior, ¿no? Supongamos este caso, f de x igual x cuadrado menos 2x más 3. Una aclaración. Antes yo les puse en el ejemplo una función cuadrática que resultaba par. ¿Qué característica tenía esa función que, si bien era cuadrática, era par? En general, tiene que tener el término cuadrático y solamente podemos agregarle el término independiente, ¿sí? Más, es decir, acá podemos tener un coeficiente, no pasa nada. Pero lo único que puede tener agregado sería el término independiente, porque el término lineal le genera desplazamientos laterales. Entonces ya, a simple vista, ahora se los estoy diciendo, pero van a ver que cuando aparece este término, la función no resulta par, ¿sí? Si nos hubiera resultado par, si solamente tenemos el término principal, que obviamente si es cuadrática no puede faltar, y el independiente. El independiente puede valer 0 o cualquier otro valor que sería indistinto. Bueno, vamos con el ejercicio. Ya tenemos f de x. Pensamos en f de menos x. ¿Qué hacíamos? Donde estaba la x, sustituimos por menos x y después recalculamos la expresión. Bien, ¿qué me queda? Me queda x al cuadrado, menos y menos, más 2x y más 3. Entonces, ¿cómo hacemos la comparación? Yo en el otro caso a lo mejor no se los mencioné, pero es importante que lo tengamos presente. Comparo el término cuadrático con el cuadrático. Fíjense, hasta ahí vamos igualitos. El lineal con el lineal también es igualito. Sin embargo, acá tenemos una diferencia. El hecho de que haya al menos una diferencia ya es suficiente para decir que como f de x es distinto de f de menos x, entonces
f de x no es par. ¿Sí? Este es el análisis que hay que hacer. Si nosotros quisiéramos, esto en cuanto a función par, de la misma manera tenemos que hacerlo para verificar si es impar o no. Entonces, ya sabemos cuál es f de menos x. Menos f de menos x va a ser la que surja de cambiarle el signo a esta función. Lo voy a escribir una vez más, aunque parezca repetitivo, porque por ahí después les viene bien a la hora de hacerlo. Epa, acá es x cuadrado más 2x más 3. Entonces, menos f de menos x nos queda, cambiando los signos, menos x cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora vamos a comparar este término en relación al primero, ya vemos que tiene signo contrario. Este coincide, ¿sí? Y este otro, vamos a marcarlo así, este no coincide, este coincide, y este tampoco coincide, porque tienen signos diferentes. El hecho de que no coincidan todos sus signos y toda la expresión en sí, hace que nosotros digamos que f de x no es igual que que menos f de menos x. Por lo tanto, f de x no es impar. ¿Sí? Entonces, al hablar del análisis de la paridad, ¿qué decimos? Y f de x no es par ni impar, nada más. Eso es suficiente cuando se pide el análisis de la paridad. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, genial. ¿Quieren que veamos algún otro ejercicio? Esto igual acuérdense que no entra en el parcial, sí entra en el final. O arrancamos con la parte de trigonometría. Lucía, sí. La función seno sí es impar. En realidad, nosotros cuando hablamos de función impar, acordate que la teníamos que rotar. Si rotamos la función seno, mira, la gráfica vendría así, ¿sí? Si nosotros generamos una rotación, la única manera de que resulte impar es que la acotemos, ¿sí? En un pedacito, porque si la dejamos toda así, extensa como está, no nos queda simétrica, ni con respecto al eje Y, ni con respecto a ese centro, al centro de rotación. En fin, podemos tener una clase. Sí, si quieren, sí. Sí, no hay problema. Podemos, bueno, sí, igual la otra vez había sido a la mañana. Sí, a la mañana sí puedo. No tengo problema. Sí, sí. Si hay varios que tienen ganas, lo hacemos, no hay problema. La diferencia de cuando es par e impar. En la gráfica, las pares son así. Supongamos una función módulo que está desplazada hacia abajo, es una función simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí? Nosotros lo plegamos y es como un dibujo de manchas. ¿Sí? Ahí tendríamos la función par. En cambio, una función impar es cuando la simetría se da con respecto a este punto. Como les decía, miren si dibujo un pedacito nada más de esta función. ¿Sí? Cuando yo la giro, me queda la misma. Es decir, es como si fuera una hélice, ¿sí? La giro 180 grados
coincide. A ver si tengo a mano alguna otra impar. No, de las que hicimos, no. Por ejemplo, a ver, 1 sobre X. Esta dijimos que era par, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando vimos homográficas, que empezamos con un caso el más simple, que era 1 sobre X? Teníamos, este es el eje Y, teníamos asíntotas horizontales y verticales, ¿sí? Y acá teníamos la otra rama. Bueno, esto sería igual, o f de X igual a 1 sobre X, ¿sí? Fíjense que si yo giro la función, me coincide con la otra rama que tenemos ahí. Este podría ser otro ejemplo. Esta obviamente no es par porque si yo la pliego así, esta rama debería estar representada acá y esta otra acá abajo, es solamente impar. Esta habíamos dicho que era par. Bueno. Ya me apareció el cartelito de los 10 minutos. Bien, genial, Valentín. Bueno, borramos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede haber función que sea lineal y que sea impar al mismo tiempo? que sea lineal e impar. Y la función y igual x, cuando nosotros representamos esa función, es esta la gráfica. Es la función que llamamos función identidad. ¿Sí? Si nosotros la giramos, queda sobre ella misma. Ok, gracias. Muy bien. Bueno. ¿Vamos con trigonometría entonces? ¿Largamos? Bueno, a ver. Varias cositas para repasar. Algunas que son bastante básicas, pero que bueno, necesito que todos las recordemos. Y después vamos a ir viendo algunas que son por ahí un poquito nuevas, distintas, pero entendibles igual. Bien. ¿Qué tenemos que tener presentes? Que cuando hablamos de razones trigonométricas, que son las que vamos a usar, nos vamos a referir a triángulos rectángulos. Entonces, las razones trigonométricas, razones quiere decir divisiones, ¿sí? Trigonométricas. Divisiones entre las medidas de los lados. Siempre que hablemos de razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, las vamos a referir a triángulos rectángulos. Estas son las que vamos a definir primero. ¿Qué tiene que tener un triángulo rectángulo? Primero que no necesariamente tiene que tener el angulito recto apoyado así como lo dibujamos la mayor parte de las veces, ¿no? Esto es un triángulo recto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque le pongo, en lugar del ángulo con un arquito, ¿sí? Le pongo un cuadrado. Eso me dice que este ángulo es de 90 grados. Este triángulo, que a lo mejor si lo miramos así a simple vista, decimos, ah, no, eso no es un rectángulo, un triángulo rectángulo. Si yo le pongo esto acá,
ya estoy diciendo que se trata de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más necesitamos tener presente? Los lados que van pegaditos a ese ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que enfrenta al ángulo recto, que además es el más largo siempre, sí o sí, es la hipotenusa. Bien, en este caso tendríamos cateto, cateto, hipotenusa. ¿Qué más necesitamos saber? Que si yo tengo un triángulo rectángulo, bueno, ahí quedó medio raro, con ese ángulo recto, y marco, por ejemplo, este otro ángulo al que le llamo alfa, el lado que está enfrente del ángulo alfa se llama cateto. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo recto, pero además es el opuesto. Cateto opuesto con respecto al ángulo alfa. El otro cateto, el que tengo acá abajo, que es el que está pegadito al ángulo alfa, es al que llamamos cateto adyacente. Esa es la diferencia entre los dos catetos, ¿sí? Y obviamente esto sigue siendo la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de ese ángulo alfa dibujo otro ángulo, por ejemplo este ángulo que le llamo beta? El que antes era cateto opuesto, ya no es más el cateto opuesto con respecto a beta. Con respecto a beta, este es el adyacente. Y el opuesto sería el de acá enfrente. Este sería el cateto opuesto con respecto al ángulo beta, ¿sí? Entonces va a ser importante que nosotros podamos diferenciar eso. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente de cada ángulo? Mejor dicho, ¿cuál es el cateto adyacente a determinado ángulo o al otro, ¿no? Porque tenemos siempre dos opciones para poder considerar. Con respecto a eso, vamos a poder definir las razones trigonométricas. Y ahí vamos a recordar las definiciones. Y sobre todo voy a tratar de darles esas reglas que son las que les van a servir a ustedes para después recordarlas. Entonces, vamos al triangulito. Y la costumbre, ahí me salió el triangulito, el que no se cae, el que dibujan siempre. Tenemos este ángulo alfa. Entonces, con respecto a este ángulo alfa, este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente y acá tenemos la hipotenusa. Vamos a decir que el seno de alfa, ¿sí?, que también lo abreviamos como sen alfa y que en la calculadora figura como sin, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno. Ahí está. El coseno de alfa, que lo abreviamos con cos, se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa es la división entre, se abrevia así, lo hacemos en castellano. En la calculadora lo escribe como tan y esto como sin. Coseno es coseno. Bueno, la tangente sería cateto opuesto, termino de perder el fibrón azul, sobre cateto adyacente. Ahí está. Bien. ¿De qué otra manera definimos tangente? Como la división entre seno y coseno. ¿Qué tenemos que hacer como para recordar esto? Bueno, hacerle caso a una regla que no es para nada científica, pero que sirve a los efectos de la memoria. Es una regla que se llama mnemotécnica. Fíjense,
si voy a hablar del seno, a ver si este fibrón azul va. Más o menos. Si vamos a hablar del seno, entonces tengo S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa. Si hablo de coseno, tengo C de coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. Este es el conocidísimo SOHCAHTOA. Bueno, acá está, para los que lo tenían olvidado, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, acá nos aparece esto. Si ustedes se acuerdan, esta palabrita, que en realidad no es una palabra, ¿sí? Es una regla, teniendo presente que acá necesitamos tener la H, SOHCAHTOA implica que nosotros, recordando esto, recordamos todas las fórmulas de las definiciones de las razones trigonométricas. S de seno, ¿sí? Seno, ¿qué es? Opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Así que bueno, con esa regla nos alcanza para poder recordar. Me parece que sí, ya se nos corta. Volvemos a entrar en 5 minutitos, así puedo sacar a la perrita que me estaba pidiendo desde recién salir. Pero bueno, retomamos con esto, ¿sí? En 5 minutos, ahora en cuanto se corte.